Edén, donde Jehová al hombre creó, y a su imagen y semejanza vida le otorgó. Fue en el Edén donde aquel hombre la relación rompió con su creador. Por el pecado su corazón se dio. Para la alabanza y la adoración, Dios a ti creó. Y fue por amor que por tu pecado con pieles te vistió. El Padre promete que al enemigo Él derrotará. Y en la cruz romana, Jesucristo hombre, victoria te da. Para la alabanza y la adoración, Dios a ti creó. Y fue por amor que por tu pecado con pieles te vistió. El Padre promete que al enemigo Él derrotará. Y en la cruz romana, Jesucristo hombre, victoria te da. Dios Abraham promete una gran nación. Bendeciré tu nombre y lo engrandeceré. El que te bendiga, yo bendeciré, pero al que te maldiga, maldición daré. Dios bendiga. Bienvenidos nuevamente a Destellos de Fe entre mis libros y mis cánticos. Hoy tengo detrás de mí esta hermosa naturaleza que caracteriza el estado de Virginia, uno de los lugares más hermosos que he tenido la oportunidad de conocer. Y una de las cosas que más me maravilla de este estado es poder apreciar de primera mano la belleza de sus 4 estaciones, cada una con sus propios colores, paisajes y particularidades. Y mientras contemplaba esta creación tan hermosa, pensaba en algo aún más maravilloso. Detrás de todo lo que nuestros ojos pueden contemplar, existe un Dios creador. Y detrás de toda la historia de la humanidad, existe también un Dios que ha estado obrando conforme a su propósito. Por eso, en esta ocasión, deseo compartir con ustedes un mensaje titulado Historia de Salvación, basado en el cántico que lleva el mismo título. Cuando pensamos en la Biblia, muchas personas la ven como una colección de relatos, de personajes, de acontecimientos separados entre sí. Sin embargo, las Escrituras presentan una sola historia, desarrollada a lo largo de 66 libros escritos durante aproximadamente 1500 años por diferentes autores inspirados por el Espíritu Santo. Esa
Esa historia tiene un solo propósito: revelar el plan eterno de Dios para rescatar al hombre del pecado y reconciliarlo consigo mismo por medio de Jesucristo. Aleluya. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento comienza a desarrollarse la maravillosa historia de salvación que recorreremos juntos en esta enseñanza. A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado responder las grandes preguntas de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué el mundo está lleno de dolor, de sufrimiento y de muerte? ¿Hay esperanza para la humanidad? ¿Existe un propósito para nuestra vida? La respuesta a todas esas interrogantes se encuentran en la palabra de Dios. El primer anuncio del Evangelio fue predicado por Dios mismo, quien lo proclamó en el huerto del Edén, en Génesis 3:15. Este versículo, conocido como el protoevangelio, constituye la primera promesa de redención. Antes de anunciar el juicio sobre Adán, Dios anunció la derrota definitiva de la serpiente. Antes de hablar de la maldición, habló de la esperanza. La historia de la salvación comienza con una promesa. Un Salvador vendría para vencer a Satanás y asegurar su derrota definitiva y restaurar la comunión entre Dios y el hombre. El cántico comienza diciendo: fue en el Edén donde Jehová al hombre creó, y a su imagen y semejanza vida le otorgó. Y lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. El propósito de Dios nunca fue simplemente poblar la tierra, sino tener una relación íntima con el ser humano. Adán disfrutaba de una comunión perfecta con su Creador. El Edén era el escenario donde Dios y el hombre caminaban juntos en perfecta armonía. Sin embargo, el cántico continúa diciendo: fue en el Edén donde aquel hombre la relación rompió con su Creador. Por el pecado su corazón cedió. El verdadero problema fue la desobediencia. El pecado quebrantó la comunión con el Creador y produjo una separación espiritual que alcanzó a toda la humanidad. Romanos 5:12 declara: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el amor de Dios se manifestó inmediatamente. El cántico declara: para la alabanza y la adoración, Dios a ti creó, y fue por amor que por tu pecado con pieles te vistió. Génesis 3:21 nos dice que Dios les hizo túnicas de pieles. Las túnicas de pieles implican el sacrificio de un animal, anticipando la necesidad de un sacrificio sustitutorio. Por eso el cántico afirma: el Padre promete que al enemigo Él derrotará, y en la cruz romana Jesucristo hombre victoria te da. En la cruz Jesucristo venció el pecado, despojó a los principados y a potestades y derrotó a Satanás. Se abrió el camino para una reconciliación con Dios. Lo que comenzó como una promesa en el Edén alcanzó su cumplimiento en el Calvario. Dios siempre cumple lo que promete. Cada etapa de la historia de la salvación revela que Dios ha sido fiel a su palabra y que ninguna de sus promesas ha quedado sin cumplimiento. Aleluya. El cántico continúa recordándonos el pacto de Abraham. Dios a Abraham promete una gran nación. Bendeciré tu nombre y lo engrandeceré. Dios llamó a Abraham
y le prometió que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo explica en Gálatas 3:16 que la simiente prometida era Cristo. Dios estaba preparando la línea genealógica por medio de la cual vendría el Salvador anunciado desde Génesis 3:15. Más adelante, el cántico nos lleva hasta Nazaret. Fue en Nazaret donde un ángel habló a una mujer: bendita eres tú, contigo está el Señor. El ángel Gabriel anunció a María que concebiría por la obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios. El descendiente prometido desde el Edén finalmente había llegado. Dios no olvidó su promesa. El centro del cántico nos conduce al Calvario. Y Jesús llevó el peso de la cruz solo por amor, que toda su sangre en aquel Calvario por ti derramó. Fue el cumplimiento del plan eterno de Dios. Allí Cristo tomó nuestro lugar cargando sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, como escribió el profeta Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. La sangre derramada en la cruz es suficiente para limpiar todo pecado de aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. El cántico entonces presenta la respuesta que cada ser humano debe dar. Hoy tenemos vida, también la esperanza de una eternidad, cuando le entregamos a Cristo el Señor nuestro caminar. La salvación es por gracia mediante la fe. Quien cree en Cristo le entrega su vida como respuesta a esa gracia. Finalmente, el cántico concluye mirando hacia el futuro. Este es tu día de salvación. Corre a Jesucristo por tu redención. Cristo viene pronto su iglesia a buscar. El mismo Señor fue prometido, el mismo Señor que fue prometido en el Edén, que nació en Belén, que murió en el Calvario, resucitó al tercer día, prometió regresar por su iglesia. La segunda venida de Cristo será la consumación definitiva del plan de redención. Después de recorrer esta historia, surge una pregunta: ¿qué lugar ocupa Cristo en mi vida? No basta con conocer la historia de la salvación, es necesario responder por fe al Salvador de esa historia. Es necesario que permitir que transforme nuestro corazón. En el huerto del Edén, cuando Adán se escondió por causa de su pecado, Dios le preguntó: ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Esa misma pregunta resuena hoy para cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos espiritualmente? ¿Estamos caminando cerca del Señor o nos hemos escondido detrás de nuestras excusas, de nuestra religiosidad o de nuestras propias hojas de higuera? Asimismo, como las hojas de higuera no pudieron cubrir la vergüenza de Adán y Eva, tampoco nuestros esfuerzos pueden quitar el pecado. Solo la sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados, y únicamente por medio de su obra redentora somos reconciliados con Dios. La salvación siempre ha sido el resultado de la gracia de Dios. Tal vez amas al Señor, pero reconoces que con el paso del tiempo has permitido que otras cosas ocupen el lugar que solo Cristo debe tener. Tal vez sin darte cuenta has comenzado a enfriar tu comunión con Dios. Y si hay alguien que aún no ha rendido su vida a Jesucristo, este mensaje es una invitación de amor. La cruz demuestra que nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por la misericordia de Cristo. Cristo ya hizo todo lo necesario para salvarte. Hoy todavía es tiempo de gracia. Si estás escuchando la voz del Espíritu, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo, confía en Él y permanece en Él. Y vive cada día
con la esperanza bienaventurada de su gloriosa venida. Aleluya. Ese sigue siendo el mensaje de Dios para esta generación. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No dejes de pasar esta oportunidad. Entrégale tu vida a Cristo mientras aún hay tiempo. Gracias por estar aquí. Esto es Destellos de Fe entre mis libros y cánticos. Dios te bendiga.